Como dijimos hace un momento, hoy continuamos con nuestra serie de meditaciones titulada Viviendo como Ciudadanos del Reino. Meditaciones que han sido de bendición para mi vida, que pertenecen a la Iglesia Bautista Renacer, una iglesia muy amada en Colombia, y que he decidido compartir esas verdades que han sido de bendición para mí con ustedes, y que el propósito en este miércoles de oración es que estas verdades que estamos aprendiendo a través de esta serie, basadas en el Sermón del Monte, puedan motivarnos y guiarnos en el tiempo que tendremos en un momento de oración. Las verdades que vamos a desarrollar hoy se encuentran en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 48. No vamos a ir verso a verso, sino a destacar las verdades centrales que allí se encuentran. Y el título de nuestra clase de hoy, o meditación de hoy, mejor dicho, es el siguiente: la ética de los ciudadanos del reino. La ética de los ciudadanos del reino. Nosotros vimos en nuestra clase anterior los anhelos de un ciudadano del reino. Y aquellos que no han visto la primera clase, está en nuestro canal de YouTube. Los anhelos del ciudadano del reino, los cuales vimos a través de esas maravillosas verdades que se encuentran en cada una de las bienaventuranzas. Y en el día de hoy vamos a ver esta verdad de la ética de los ciudadanos del reino en el capítulo 5 de Mateo, versículos 21 al 48. Nosotros hemos aprendido, mis amados hermanos, que un ciudadano del reino tiene ciertas características. No es que alguien va a decir, sí, yo soy creyente. Eso lo puede decir cualquiera. No es que alguien va a decir, yo soy un ciudadano del reino. Muy bien. Pero hay ciertas cosas que no solamente dice el ciudadano del reino o afirma el ciudadano del reino, sino que hay cosas en las que vive y que caracterizan a un ciudadano del reino. Y un ciudadano del reino es igual a un verdadero cristiano. Cuando describo un ciudadano del reino, estoy describiendo a un verdadero creyente, a alguien que no solo ha confesado a Cristo con su boca, sino que lo vive en su vida porque lo lleva en su corazón. Así que hay cosas que caracterizan a un ciudadano del reino, y uno de ellos son sus anhelos. Pero también un ciudadano del reino se caracteriza por sus principios éticos. Y los principios éticos que caracterizan a un ciudadano del reino superan el moralismo superficial de este mundo. Y lo voy a desarrollar. Estos no son cualquiera principios éticos. Estos no son comunes en este mundo caído. Son únicos, propios de un ciudadano del reino de los cielos. Y supera el moralismo superficial de este mundo. En nuestra sección de Mateo 5, 21 al 48, Jesús apela una y otra vez a leyes que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, pero que fueron mal interpretadas. Así que lo que hace Jesús en Mateo 5, 21 al 48, es reinterpretar mandatos, leyes que ya estaban en la ley de Moisés. Jesús no está dando nuevas leyes. Jesús está dándole el verdadero sentido a leyes que ya estaban en el Antiguo Testamento. Porque Jesús ha dicho a sus discípulos en este maravilloso sermón que si la justicia de ellos no supera la justicia de los fariseos, no pueden entrar en el reino de Dios. ¿Sí recuerdan ese pasaje? ¿Sí están aquí conmigo? Cuando Jesús le dice, si la justicia de ustedes no supera la justicia de la cual hacen alarde, la rectitud de la cual hacen alarde los fariseos, si no la supera, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos.
En los versículos 21 al 26 de Mateo capítulo 5, Jesús nos da el verdadero sentido de una ley que se encontraba en el Antiguo Testamento. ¿Cuál ley era esa? No matarás. Y si nosotros leemos los primeros versículos, dicen de la siguiente manera: oíste que fue dicho a los antiguos. Recuerden, Él no está haciendo algo nuevo, está apelando a algo que ellos ya conocían. Oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, no está dando una nueva ley, dándole el verdadero sentido, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate que ni siquiera que tú tienes algo contra tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque algunos pudieran apelar en aquel tiempo y ahora: bueno, yo no he matado a nadie. ¿Han escuchado eso? Yo no he cometido ningún crimen. Pero resulta que quizás no has cometido el acto físico de asesinato, de quitarle la vida a alguien, pero eres una persona rencorosa. Eres una persona que lleva un historial de lo que las otras personas en el pasado te han hecho. Dices que has olvidado, que has perdonado, pero en ciertos momentos te conviertes en una especie de máquina del tiempo. Vas al pasado con fecha y todo y con unos detalles que la gente se impactaría. Entonces quizás no has matado, pero te caracterizas por ser una persona rencorosa. Albergas todavía odio en tu corazón acerca de una persona, de tal manera que dices que la has perdonado, pero no puedes verla de cerca porque te da algo aquí adentro. Quizás dices que has perdonado, que no has matado, yo no he cometido ningún crimen, pero quizás has albergado amargura en tu corazón. Y tu amargura quizás ha hecho daño a otros, porque la Escritura dice que hay algo que hace la amargura: contamina a los demás. O quizás tú dices: yo nunca he matado a nadie, yo nunca he cometido ningún crimen, ni siquiera me ha pasado por la mente cometer algún tipo de asesinato, pero sientes amargura hacia un hermano, sientes rencor hacia un hermano en la fe, sientes odio hacia un hermano en la fe, y aún peor, quizás estás despreciando de alguna manera u otra a algún hermano o a tus hermanos en la fe. Y yo quiero decirles algo: a Dios no le asombra para nada. A Dios no le asombra para nada que usted no haya matado a nadie. No es que Dios va a decir: ¿en serio? ¿Nunca habías cometido un asesinato? ¡Wow! ¡Qué impacto! Estoy asombrado. No, a Dios no le asombra eso. Lo que Dios quiere, y nos lo enseña en esta sección, es que su pueblo tenga una ética que entiende el valor del ser humano. ¿Escucharon eso? Porque esta es la base para cumplir este mandamiento. Entender el valor, la dignidad que tiene el ser humano. Por eso lo que Dios quiere es que su pueblo tenga una ética que entiende el valor del ser humano, de manera que el simple hecho de ofender a mi hermano, o de despreciar a mi hermano, o de sentir odio sobre mi hermano, o amargura sobre mi hermano, o rechazo sobre mi hermano, o rencor sobre mi hermano, ya es como matarlo. Eso es lo que Cristo quiere que tú y yo entendamos. Rechazar a tu hermano de manera directa o indirecta, presente, ausente, explícita o de manera implícita, es como cometer asesinato, dice Jesús. Sentir rencor sobre un hermano es como cometer asesinato, dice Jesús.
Sentir odio sobre un hermano es como cometer asesinato, dice Jesús. Menospreciar a tu hermano, sentir amargura contra tu hermano, es como cometer asesinato, dice Jesús. Y créanme, si nosotros pensamos en los pecados cometidos en nuestra sociedad, uno de los que más nos aterroriza son los asesinatos. Cuando alguien, sin medir las consecuencias, le quita la vida a otro. Y es una de las cosas que para nosotros en nuestro pensamiento es horrible. Pero Cristo dice, bueno, así de horrible como un asesinato físico, así de horrible es el menospreciar a tu hermano, sentir odio hacia tus hermanos, rencor hacia tus hermanos y despreciar a tus hermanos. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta dice que ya el que rechaza a un hermano, Juan dice, está en tinieblas. No es cristiano, no es cristiana. No puedes pensar que un hombre es cristiano, que una mujer es cristiana, si desprecia a sus hermanos. De manera directa o indirecta, explícita o implícita. Así que para Cristo no es simplemente no matarlo. Dice que el ciudadano del reino entiende la gravedad de ofender a un hermano, y como el ciudadano del reino entiende la gravedad de ofender a un hermano, el ciudadano del reino busca reconciliarse lo antes posible con ese hermano. Porque como dije, el ciudadano del reino entiende el valor que tiene el ser humano. Ha sido hecho a la imagen de Dios. Y si es un hermano en la fe, va todavía más allá. Porque por ese hermano en la fe que tú estás menospreciando, estás sintiendo rencor o amargura, Cristo derramó su sangre hasta lo sumo. Así que te pregunta, ¿crees que Cristo ama a ese hermano? ¿Crees que Cristo está feliz cuando tú sientes desprecio o amargura contra ese hermano? Por eso es que rechazar a un hermano, odiar a un hermano, amargarse con tus hermanos, o ofender a un hermano es como cometer asesinato. Por eso es que es tan horrible y tan delicado los conflictos entre hermanos en la fe, porque es como si hubieses cometido un asesinato ese día. Y el ciudadano del reino entiende la gravedad de eso. Y como el ciudadano del reino entiende la gravedad de eso, busca reconciliarse lo antes posible. Y en nuestro pasaje busca reconciliarse antes incluso de ofrendar. Pero es lo que dice el texto. Verso 23 de Mateo 5. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ¿qué es la ofrenda? Es un acto de adoración. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, esto es sumamente maravilloso. Yo les decía al principio que la ética de un ciudadano del reino sobrepasa, supera el moralismo superficial. El moralismo superficial, ¿qué hace? Yo voy a buscar la reconciliación si yo fui el que cometí la falta. Yo voy. Yo voy porque a mí me toca. Yo lo hice. Yo soy la culpable o el culpable. Pero la ética del reino supera el moralismo superficial. Por eso es que en nuestro texto, quien va a buscar la reconciliación no es el ofensor, sino el ofendido. Si te acuerdas que tu hermano pecó contra ti, él es el que tiene que venir. Yo no hice nada. Ella fue la que me ofendió a mí. Que venga ella. La ética de un ciudadano del reino supera el moralismo superficial. Soy yo el que voy. Soy yo el que voy. Y dice Cristo en el verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero. Ven el orden de los eventos con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Lo cual es un acto de adoración. Nadie puede venir a cantar el Dios que adoramos mientras tiene todavía un problema sin resolver con un hermano. Cristo dice, ¿sabes qué pasó hoy? No recibí tu adoración. La detesto. Porque yo quiero un corazón contrito y humillado. Un corazón que me ama, que me sirve y que se arrepiente. Eso busco yo. Entonces, cualquier acto de adoración que hayas ofrendido, no importa cuán lindo haya sido, rechazado.
Fue lo que le pasó al pueblo de Israel en Isaías capítulo 1. Habían ofrecido sacrificios, pero de una manera maravillosa, perfecta, cuidadosa. Y Dios dice, no quiero nada de eso. Es más, lo aborrezco. Hicieron lo correcto, pero con las motivaciones incorrectas y con el corazón en un estado inapropiado. Dios no solamente le importa que hagamos lo correcto, sino que lo hagamos con las motivaciones correctas. Pero luego va más allá. Ahora Cristo toma otra ley en los versículos 27 en adelante y dice, oíste que fue dicho, de nuevo va al antiguo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Siempre la actitud opuesta a la del ciudadano del reino termina en el infierno. Mira, ahora pasa a otro plano esto. Ahora, bueno, yo nunca he tenido relaciones sexuales con otra mujer que no sea mi esposa. Pero resulta que esta misma persona ve a una mujer y la codicia en su corazón. Cristo va más allá. ¿Por qué? Porque la ética de un ciudadano del reino supera el moralismo superficial de este mundo. El moralismo superficial de este mundo que dice, bueno, no estuviste con ella en el acto físico, no hay problema. Pero la ética de un ciudadano del reino dice, si miraste para codiciarla, ya cometiste adulterio, ya eres culpable de adulterio en tu corazón. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Nos enseña que el pecado no es simplemente algo físico. Cristo nos está enseñando que el pecado comienza en el corazón. Marcos capítulo 7, Jesús lo dice. Es del corazón de donde vienen los adulterios. Es del corazón de donde vienen los rencores, los homicidios. Es del corazón. Santiago lo dice, de dónde vienen vuestras guerras y vuestros conflictos. ¿No es de vuestras pasiones que batallan en vuestros miembros? De aquí viene. Nuestro principal enemigo es el corazón, no las personas. Ellos no son culpables de nada. Vivimos en una sociedad, hermanos, que se caracteriza por no asumir sus culpas. Siempre le estamos echando la culpa a otro. Y la iglesia de Cristo no es la excepción. Tenemos hoy personas en la iglesia de Cristo igual que no quieren asumir sus responsabilidades y reconocer que todo comienza en nuestro corazón y que muchas de las cosas que se manifiestan externamente solo son un reflejo de lo que hay ¿dónde? En el corazón. Y Cristo está diciendo eso. Con esto les estoy recordando que el pecado no es simplemente algo físico, es algo del corazón. Decía Paul Tripp, tu cuerpo va a donde tu corazón ya ha ido. ¿Escucharon eso? Tu cuerpo va a donde tu corazón ya se ha ido. Primero el corazón va allí y luego tu cuerpo. Así que tus pecados cometidos con el cuerpo reflejan a donde ya se había ido tu corazón. ¿Qué pensaban estas personas como muchos? Bueno, si no cometer adulterio se trata simplemente de no tener relaciones sexuales con una persona, yo no lo he hecho, entonces no veo pecado acá. Pero Cristo dice no, si hay pecado acá. Comenzó aquí. Y una persona así dice, así no estarás en el reino de Dios. Cristo nos presenta una ética más profunda que debe caracterizar a aquellos que ya han sido salvados, aquellos que ya se han arrepentido de sus pecados y han creído en Cristo como su Señor y Salvador. Recuerden que el Sermón del Monte no es el camino al cielo. El camino al cielo solo se llega al cielo y a Dios solo a través de Jesucristo, quien tomó nuestro lugar en la cruz, quien vivió la vida que nosotros no vivíamos y quien se levantó entre los muertos y ascendió y está reinando. Solo así podemos ser salvos, solo poniendo nuestra fe en Jesús. Por eso el Sermón del Monte solo es el espejo donde todo creyente se debe reflejar. Y hay algo más que hace Cristo aquí. Dice, si tu ojo te es ocasión de tropiezo, arráncalo.
lo que está diciendo es que mirar y codiciar es una cuestión de vida o muerte. Había una película, creo que se llamaba El Alpinista, no estoy recuerdo si ese era el nombre, pero el punto es que este era un hombre que estaba escalando en un lugar y su mano se queda atascada en una roca. Y la única manera en cómo él puede sobrevivir, ser libre de la muerte, es cortando su mano. Cristo dice, si quieres evitar este tipo de muerte espiritual, a veces tendrás que ser muy, pero muy radical con tu pecado. Obviamente, mire lo que dice el versículo 43. Ahora vamos a otro punto donde Cristo va también a la ley. Y esto nos recuerda a algo. La ley en el Antiguo Testamento no decía eso únicamente. Solo que al parecer así lo habían malinterpretado estos hombres. Y luego después de Cristo hablar eso, ahora nos lleva a un punto más profundo que tiene que ver con el amor. Y miren lo que dice primero Cristo en el versículo 43 de Mateo 5. Oíste que fue dicho de nuevo, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Dice el 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Qué hacen también? ¿No hacen así también los gentiles? Recuerden, la ética de los ciudadanos del reino supera el moralismo superficial de este mundo. Y aquí hay otro ejemplo. ¿No es eso lo que hacen los moralistas superficiales de este mundo llamados gentiles? ¿No es esto lo que hacen los paganos, simplemente que saludan a sus amigos, que simplemente tienen muestras de amor con sus amigos? ¿No es esto lo que hacen ellos? Pero ustedes son completamente diferentes a ellos y la ética que se requiere de ustedes es mucho más profunda, supera esa ética superficial. Por eso, ustedes deben y pueden amar aún a sus enemigos. Obviamente hay diferentes, múltiples muestras de amor. Para que no nos encajonamos que tiene que ser así. Hay múltiples formas de mostrar amor a nuestros enemigos. Por eso es que es terrible despreciar a un hermano que ni siquiera entra en la categoría de enemigo. O sea, si tenemos que amar a los que son nuestros enemigos, ¿cuánto más deberíamos amar a los que son nuestros hermanos? La demanda es profunda. Y Cristo dice, los ciudadanos del reino aman de una manera que la manera de amar de los ciudadanos del reino supera la manera en la que aman los que no son del reino. Supera. Y hay algo que refleja esta clase de amor. Miremos el versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea que esta clase de amor, esta clase de ética del reino, de amar incluso a nuestros enemigos, según el versículo 45, refleja qué cosa: el corazón y el carácter mismo de Dios. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Porque cuando tú amas de esta manera, reflejas quién es tu Padre. Porque te pareces a Él. Cuando yo vivía con mis padres en Petare, en la comunidad donde yo vivía, en el callejón donde vivía, la mayoría de las personas eran de Colombia. Y en Colombia, como en otros lugares, al hijo pequeño, aparte de su nombre, se le añade el Junior. Y a mí me decían Plinio Junior. Y una de las cosas que muchas personas decían, tú eres Plinio Junior, ¿verdad? Y yo me asombraba. Yo decía, pero ¿cómo sabe quién es mi papá? Eres igualito a tu papá.
Bueno, ¿cómo puede alguien identificar a un ciudadano del reino? Porque se parece a su papá, porque se parece a Dios. Por eso dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. Cuando amas a tus amigos e incluso a tus enemigos, estás reflejando en esa manera de amar el corazón de tu Padre y el carácter de tu Padre. ¿Se dan cuenta lo profundo y hermoso que es esto? Hermanos, definitivamente necesitamos una transformación de corazón para tener una ética más profunda que el moralismo superficial de este mundo. Y Dios nos los da cuando nos da nueva vida en Cristo. Miren, con esto quiero concluir. Definitivamente estas son realidades que tienen que estar presentes en nosotros si decimos ser ciudadanos del reino. Porque si estas características no son evidentes en las mujeres y hombres que vienen a nuestra iglesia, podemos dudar de manera legítima que no son ciudadanos del reino. Y cuando yo miro estas verdades, yo a veces concluyo el por qué muchos de nuestros vecinos y compañeros de trabajo no se asombran de nuestro cristianismo. No hay un impacto con respecto a nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque creo que muchos de nuestros vecinos y compañeros de trabajo ven en nosotros un moralista superficial como ellos, que dice, bueno, vecino, gracias a Dios que nosotros no somos asesinos. Y el rencor y el odio y el desprecio a los hermanos. Bueno, vecino, menos mal que nosotros no hemos cometido adulterio como aquellos que andan con una mujer y otra. Y quizás por eso no hay un impacto en tu comunidad ni en tu lugar de trabajo, porque tú tienes un moralismo superficial como el de ellos. No asesino, no cometo actos de adulterio como el que creían estos hombres. Y amamos a nuestra familia. Yo amo a mi familia. Usted también, vecino, claro. Usted ama a sus amigos, claro. Nuestro moralismo es igual. Pero cuando tu vecino te ve que tú amas a tu hermano y no lo desprecias, que buscas la reconciliación con prontitud, cuando ven que cultivas la pureza y cuando ves que estás dispuesto a amar incluso a los que te rechazan, dice, no, vecino, yo eso sí no soy capaz de hacerlo. Sí, vecino, ¿saben por qué? Porque yo soy un ciudadano del reino. Eso es lo que pasa. Y los ciudadanos del reino tenemos una ética que supera el moralismo superficial que lo caracteriza a usted. Por eso es que a veces no hay impacto, porque nos parecemos mucho. Tenemos que vivir de acuerdo a esa ética del reino que supera el moralismo superficial. Hermanos, nuestras acciones deben reflejar el carácter de Dios, el corazón de Dios, con anhelos, como vimos en nuestra primera clase, que sobrepasan esta tierra y con una ética más profunda de la que vive este mundo. Porque si no caminamos de esta manera, si no andamos de esta manera con una justicia que supera la de los fariseos, escucharemos de Jesús mismo un día, como lo declara el último capítulo del Sermón del Monte: nunca os conocí. Nunca te conocí. Quizás tú conoces a Jesús, pero Él no te conoce a ti. Y la clave del cristianismo es que Él te conozca a ti. Así que, hermanos, oremos para que podamos vivir vidas donde hombres y mujeres que profesan la fe se caractericen por tener anhelos que superen los de esta tierra y por una ética que supera el moralismo superficial de este mundo.